Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de los Hechos, del que hemos estado ya durante algunos meses. Y estamos en la porción bíblica, exactamente estamos en el capítulo 18, versículo 18 del libro de los Hechos. Hemos estado a través del estudio de los Hechos aprendiendo diversas cosas. El nacimiento de la iglesia, cómo se dispersa la iglesia, qué es lo que en su momento empezó a hacer Pedro, cómo Pablo llega, se integra, empieza a cambiar, cómo es que emprende el primer viaje. En esta porción de la Escritura estamos en el segundo viaje. Pablo está a punto ya de regresar a Jerusalén en su segundo viaje. Va a ser un tercer viaje, pero eso va a ser después, capítulo 19. Pero estamos en el momento a donde justamente antes de este tiempo, Pablo ha sido llevado ante las autoridades de Corinto con la esperanza de los judíos de que lo expulsen, de que lo maltraten, de que lo tilden de alguien no agradable. Y el gobernante de este lugar ha dicho, ese es asunto de ustedes, ustedes arréglense, eso no me voy a meter en eso. Y empezamos la semana pasada con un tema que está dentro de toda la narración bíblica del libro de los Hechos, con lo que hemos titulado Del judaísmo a Jesús. Y dijimos la semana pasada que lo íbamos a dividir en tres partes. Lo íbamos a dividir en tres partes con la finalidad de que nosotros entendiéramos cada parte. Dijimos que hay una transición en la vida de Pablo, en la vida de Apolos, un hombre de quien aprenderemos hoy, y en la vida de los 12 discípulos de Juan el Bautista. Y dijimos que esta transición que se ve en la Escritura, que por cierto no se nota a simple vista que tú leas y que diga hay una transición sucediendo, no, pero aprendemos que lo que la Escritura nos dice, nos permite ver, nos da esos flashazos de que algo está sucediendo y de que hay una transición lenta en la vida de estas personas. Les decía yo la semana pasada que si a usted no le costaba aún hacer esa transición entre lo que usted conoció, fue a lo mejor enseñado en su niñez, en su adolescencia, y que cuando usted llega a los pies de Cristo, hay una transición. Porque dijimos, tú puedes tomar a una persona de un carácter difícil, de una actitud pésima, presentarle a Cristo y él ser salvo, lo cual es un momento instantáneo la salvación. Pero esa persona sigue siendo de un carácter difícil, de una actitud pésima, pero ya es salvo. No va a cambiar su forma de ser en el mismo instante en el que Cristo le ha salvado. Hay un momento de transición que comienza, de madurez, de dejar de hacer las cosas y empezar a vivir otras cosas en Cristo. Y entonces aprendimos que en esa transición hay cosas que el apóstol Pablo, este hombre Apolos de quien vamos a aprender, y de los 12 discípulos de Juan el Bautista, están sufriendo en su vida. Ahora, necesitamos entender algo. Necesitamos forzosamente, cada vez que estudiamos la Biblia, tener un poquito de contexto histórico para que podamos tener bien claro qué estamos hablando. Y entonces, para deshacerse de las tradiciones del judaísmo, fue lento. Las personas se salvarían y luego les resultaría difícil dejar de hacer todas esas cantidades de tradiciones a las que estaban acostumbrados y hacer la transición del judaísmo a Jesús. Déjame darte un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, aquella persona que se salvaría y que vendría a los pies de Cristo, que no era judía, de repente invitaría a un judío que se ha salvado a cenar a su casa.
Y entonces el judío recién convertido a Cristo llegaría a la casa de este gentil convertido a Cristo, y el gentil le diría: ay, qué bueno que viniste a cenar, mi hermano. Mi esposa preparó una moronga que no sabes, te vas a chupar los dedos. Una costilla de cerdo bañada en jerez, y bueno, una cosa extraordinaria. Pero ¿qué sucede? El judío no come carne de puerco. Y entonces tiene que haber una transición, hay un choque cultural, ahí hay un choque que esta persona trae, que tiene un problema, que tiene que aprender que todas esas cosas han sido dejadas a un lado después de que tú llegas a Cristo. Pero no es de la noche a la mañana. Y lo que aprendimos la semana pasada con Pablo fue muy interesante, porque dice la Escritura ahí que él hace un voto. Y ese voto es un voto nazareno, de dejarse crecer el cabello, de hacer un voto, de decir tantos días, había 30, 60 y 100 días, no dice cuántos días él hizo el voto, pero hizo el voto, y luego dice: tengo que ir a Jerusalén a las fiestas, porque la tradición marcaba que se cortaría el cabello una vez que había terminado el voto, y que ese cabello lo ofrecería en una ofrenda para el pecado, junto con una ofrenda de un ave, y entonces diría: aquí se acabó mi voto. Y dijimos la semana pasada: ¿es necesario para Pablo haber hecho eso, siendo el apóstol Pablo? Dijimos, no le vemos mucho el caso. O sea, es algo así como que: Pablo, ¿qué está sucediendo si tú ya conoces de Cristo? Hace unos días una persona de la iglesia me habló y me dice: oye, estoy preocupado. Fíjate que mi papá pues no tiene mucho que falleció, y pues la verdad yo quisiera orar por él, y quisiera pues hacer una oración, y entonces yo le dije: yo te entiendo, hermano, pero debo decirte la verdad. Nosotros los que creemos en Cristo no oramos por los difuntos. La Biblia enseña que el hombre debe morir e ir a la presencia de Dios y rendirle cuentas a Dios. Y entonces estuve platicando con él y me dijo: ok, bueno, me cuesta un poquito entenderlo, pero bueno, ¿por qué? Porque es una persona relativamente nueva en los pies de Cristo. ¿Sí me entiendes? Todavía traemos algunos de nosotros cosas que tenemos que hacer esa transición de cambiar, de dejar a un lado. Y en ese punto estamos, de romper patrones, de ver lo importante que en la historia del pueblo judío, el judío desde pequeñito había sido enseñado, instruido, que tenía que hacer una serie de cosas, porque así era como lo marcaba la tradición. Ahora, usted y yo no sé, también le platiqué que hace 15 días que no pude estar con ustedes, que estuve en la Ciudad de México. Fuimos a un lugar allá en la Ciudad de México a donde había mucho judío, y había unos niños con su, ¿cómo me dijiste que se llamaba, amor? Capur, su sombrerito que usan. Los niños andaban ahí y nos llamaba mucho la atención, porque pues es una cultura diferente. Pero aparte de que traían aquí su sombrerito o su capur, discúlpenme mi ignorancia, traían una cinta aquí en el pantalón con unos nudos, y también sé que eso es parte de la tradición. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo que el judío, recién llegado a los pies de Cristo, sigue teniendo su cultura judía. Yo no sé si usted sepa, pero los judíos, no importa dónde estén en el mundo, se distinguen, sobresalen. Llámese por el sombrerito, su forma de vestir, su barba, su comportamiento, su aislamiento. Incluso íbamos pasando por una de las calles y me dice mi yerno, dice: mira, dice comida kosher. Y yo le decía: ¿tú sabes lo que significa eso? Me dice: no. Dije: la comida kosher es una comida que es de los judíos, y más bien habla de un tratamiento que se le da a esa comida para que ellos la puedan aprobar y la puedan ingerir. O sea, tienen una norma. No es fácil cambiar todo eso de la noche a la mañana.
¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? Porque solamente así podremos entender que el libro de los Hechos es un libro de transición, como se lo dije hace una semana. El libro de los Hechos tú no lo puedes tomar de manera literal. ¿Es revelación de Dios? Sí, amén. ¿Es palabra de Dios? Sí, amén. Pero no puedes fundamentar la teología del libro de los Hechos para tu crecimiento espiritual de manera tajante, porque lo dijimos, Pablo de repente tiene este momento y más adelante en Romanos dice no lo contrario, sino más bien afirma cuando habla con los 12 discípulos de Juan y les dicen, y bueno, ¿y qué? ¿Ustedes no tienen el Espíritu? No, pues nosotros nada más conocemos el bautismo de Juan. Entonces no conocen la llenura del Espíritu Santo. No había todavía esa transición. Entonces es importante fundamentar nuestra teología en toda la Escritura, pero el libro de los Hechos hay que verlo como un libro histórico, un libro de transición, que tiene teología, claro, que tienes palabra de Dios, claro, pero no lo puedes vivir al pie de la letra, porque es fundamentado, es puesto para ver esa transición. Espero que vaya quedando claro. Entonces, podemos darnos cuenta de todo esto que sucede, de cómo Dios a su pueblo, con la finalidad de que su pueblo fuera apartado, les da todo este tipo de situaciones de apartarse, de comer cierta comida, de comportarse de tal forma. Yo no sé si usted sepa, pero por ejemplo, los judíos a sus niños, a sus bebés, les enseñaban los 10 mandamientos, la ley, y la Biblia marca que había que enseñárselos, fíjese, cuando estuvieran de pie, sentados, caminando, acostados, o sea, en pocas palabras, todo el tiempo. Dicen los historiadores que cuando los romanos fueron a destruir Jerusalén, había más o menos entre 400 y 500 escuelas dedicadas, nada más en Jerusalén, a enseñarle a los niños la ley y los mandamientos. O sea, es decir, para ellos era algo muy, muy, muy importante. O sea, para el judío enseñarle a sus hijos la ley de Dios era muy, muy importante. Por eso es que la ley y la enseñanza ha pasado de generación en generación en generación. Ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque desde niño se le enseña y queda impregnada. Entonces, eventualmente, cuando se te enseña algo, se te queda grabado en tu mente, en tu corazón. El otro día estaba yo viendo un documental de cómo es que funciona el adiestrar a los niños. Yo no sé si usted sepa, pero por ejemplo, ¿usted ha escuchado hablar de los talibanes? Los famosos talibanes que han causado tanto estrago en el mundo. Ellos se benefician de la situación bélica, o sea, de la guerra que hay en Afganistán, porque Afganistán se levanta en armas y se van a pelear todos los hombres y dejan a las mujeres y a los niños. Y entonces llegan los talibanes, toman a todos los niños y se los llevan secuestrados. Los ponen en un salón y los empiezan a adoctrinar. Y esos niños, por eso tú luego ves niños de 11, 12 años con unas metralletas ahí, están siendo adoctrinados. Y cuando ellos son adolescentes, ellos creen aquí y aquí que lo que se les enseñó, eso es. Por eso van y se matan, por eso van y se convierten en bombas humanas, porque ellos están seguros de lo que se les ha enseñado. Una forma de adoctrinar a la gente. Entonces, cuando tú tomas a una persona desde una edad muy temprana y le enseñas y le inculcas y le muestras y le das y le das y le das, se hace parte de él. Y eso es lo que había sucedido con los judíos. En ese sentido, la palabra de Dios se formó en ellos y eso era, llegan a los pies de Cristo, Dios les abre los ojos, pero todavía traen todo ese fomento que habían tenido y va a haber
que sufrir esa transición. Y perdón que le haga yo toda la introducción, pero creo que es importante, porque tenemos que reconocer esto. La semana pasada hablamos de Pablo y esta semana vamos a hablar de Apolos. Ahora, la porción de la Escritura que vamos a tocar en estos 3 puntos, de esas 3 enseñanzas, abarca del capítulo 18, versículo 18, hasta el capítulo 19, versículo 7 del libro de los Hechos. Y entonces aprendimos en el capítulo 18, versículo 18, si me haces el gran favor, que dice así. Recuerda que venimos de, justo antes, a Pablo, los judíos lo presentaron con el gobernador de ahí de Corintio y querían que lo metiera a la cárcel, que lo nombrara una persona no grata, que lo expulsaran, querían hacerle mal. El gobernador dijo, ese es asunto de ustedes, yo no quiero nada que ver con eso, Y entonces los judíos se molestan tanto que golpean al encargado de la sinagoga, porque dicen, no pudiste presentar un buen caso, y lo golpean, y el gobernador de Corinto deja que lo golpeen, dice, ese es asunto de ustedes. Y de ahí venimos, de ese punto, y dice la Escritura, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, y recuerda que estamos en Corinto, que es la ciudad, dijimos, del pecado, ¿se acuerdan? Porque dijimos que en Atenas lo que fomentaban era el conocimiento, la mente, que estudiaran, y los filósofos. Y cuando él va de Atenas a Corinto, llega y ve, y es como Las Vegas moderna, ¿no? A donde hay un aquelarre, ¿sí sabe lo que es aquelarre? La fiesta, y suben y bajan, y la historia nos dice que ahí estaba el templo de Afrodita, y había como 1000 prostitutas que inundaban las calles todos los días, y bueno, era una situación terrible. Pablo está ahí, Dios ha animado a Pablo, y Pablo en este momento, aquí en el capítulo 18, versículo 18, dice que habiéndose detenido ahí a muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Ahora, no me voy a meter mucho en esto, porque esto ya lo vimos la semana pasada. Esto solamente es para conectar lo que vamos a ver hoy con lo que sigue. Pero quiero llamar su atención a esto. Ahí donde dice, y navegó a Siria, es importante entender que Siria está en una región, si me haces el favor, ¿sí ve el globo rojo que está allá a la derecha? Allá dice Antioquía. Y abajito, en una línea roja, dice Siria. Esa región de Siria, si usted se da cuenta, más abajo, hasta abajo donde dice número 2, está Jerusalén. Entonces, la región de Siria, porque Pablo va a viajar a esa región. Pablo viene de acá donde está Macedonia, el número 25, Filipos, Troas, Tesalónica, Berea, y aquí en el 22 está Corinto. ¿Sí ya lo vio? No le llego. Ahí en el 22 está Corinto. Entonces, todo ese es el segundo viaje de Pablo. Y Pablo dice aquí la Escritura, va a viajar a la región de Siria. Gracias. Ahora, ¿por qué le estoy haciendo todo este comentario? Porque recuerde que Pablo, junto con Bernabé, es el pastor de la iglesia de Antioquía, que es a donde está el globo rojo. Allá, ahí mero. Ahora, Pablo salió a predicar en el primer viaje con Bernabé. Fueron, regresan, y cuando van a hacer el segundo viaje, ¿se acuerdan? Pablo le dice a Bernabé,
vámonos. Y Bernabé le dice, oye, vamos a llevarnos a Juan Marcos. ¿Y qué dice Pablo? No, porque Juan Marcos no quiso ir con nosotros, tuvimos una situación y entonces se separan, pero siguen siendo, Pablo se va con Silas y se va con Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, y se encuentran con Timoteo, ¿se acuerdan? Y se lo llevan a Timoteo y después los va a dejar a todos por allá regados trabajando, y Bernabé se va con Juan Marcos y se va a hacer otro. Pero ellos dos son los pastores de Antioquía. Y Pablo va a regresar a rendir cuentas a la iglesia de todo lo que se ha hecho. Ok. Pero en ese viaje, cuando él sale de Corinto, llega a Éfeso. Y ahí va a dejar a Priscila y Aquila. Y se acuerda que les dije que cuando uno estudia la Biblia, uno tiene que tener cuidado porque es la palabra de Dios. O sea, no estamos contando un cuento. Priscila y Aquila es el esposo y su esposa. ¿Y por qué se los digo? Porque hace muchos años una persona fue a una reunión en una casa y dijo, no, pues las hermanas Priscila y Aquila, no eran hermanas, era esposo y era un matrimonio. Este matrimonio se va a quedar en este viaje porque Pablo se los lleva, los va a dejar estacionados, los va a dejar ahí encargados y él va a seguir porque él tiene el voto que hizo y él va a ir a entregar este voto, él va a ir a Jerusalén y estas dos personas se van a encontrar entonces ahí con Apolos. Por eso le estoy diciendo y le estoy narrando toda la historia. Ahorita vamos a ir a la escritura, porque de eso es, de la escritura. No es una conferencia de historia, pero tengo que dárselas para que usted entienda y podamos juntos comprender lo que la Biblia dice. Entonces, Pablo va a ir y aunque Pablo hizo un voto y lleva su cabello o va a ir a presentar esta ofrenda, porque él es judío, más adelante él escribe en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré. ¿Por qué dice esto? Hace referencia a una escritura del Antiguo Testamento. ¿Por qué dice esto? Porque Pablo después entiende que no es necesario estar haciendo votos, porque Pablo entiende que debe haber una transición. Ok, soy judío, tengo estas tradiciones de mi pueblo, lo hice en agradecimiento a Dios y todo, pero lo tengo que dejar. Ya no es necesario en Cristo seguir haciendo esas tradiciones. Eso es del Antiguo Testamento, ¿ok? Ahora sí, si me permite, vamos a entrar a la Escritura y a entender ahora Apolos. Hechos 18:21. Ahí nos quedamos la semana pasada. En Hechos 18:21. El 20 dice que Pablo fue a la sinagoga, discutió con los judíos y los judíos le dijeron, quédate unos días más para que podamos seguir hablando de esto. Y él dijo, no, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Pablo dejó a Aquila y a Priscila, Aquila, sí es, ¿verdad? Aquiles, espérame, porque no quiero hacerme bolas yo. ¿Se me fue el nombre de él? Priscila es la esposa, Aquila, sí, Aquila y Priscila los dejó ahí en Éfeso. Y él se fue. Ahora, quiero enseñarle algo que es bien importante para todo cristiano. Pablo dice, volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Ahora, no es la soberanía de Dios solamente en el área de la salvación en nuestra vida. La soberanía de Dios con nuestras vidas es en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque Dios es soberano sobre todo. Y entonces vemos aquí claramente
que también en el área de servicio, Pablo rinde su vida al Señor y dice, bueno, voy a ir y si Dios permite, voy a regresar. Dios gobierna tu vida en términos de colocarte en el lugar que Él quiere que estés, si tú te entregas a Él. Y Pablo estaba tan consciente de la voluntad de Dios que aparece en las conversaciones que él tiene en sus cartas en todos lados. Es decir, si tú eres cristiano, tú debes entender que tú no puedes hacer planes y decir, yo voy a ir mañana y el próximo año vamos a hacer y vamos a negocios. Santiago advierte de eso. No podemos nosotros jactarnos de que vamos a hacer y a deshacer, a subir y a bajar. Siempre tenemos que tener en cuenta si Dios lo permite. Porque es una expresión de reconocer que no depende de nosotros. Déjame tratar de darte algunos ejemplos de lo que Pablo escribe. Romanos 1:10. Rogando que te dé que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Cuando les escribe a los romanos. Es decir, Pablo entendía que Dios no solamente gobernaba lo de su salvación, sino lo de su servicio, lo de su vida, lo que Él disponía a hacer. Si Dios me permite, yo iré. Si Dios me permite, voy a regresar a ustedes. Otra, 1 Corintios 4:19. Pero iré pronto a vosotros, y luego la siguiente expresión dice, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Ahorita vamos a ir a Apolos, nada más quiero recalcar esto. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Si Él permite, si Él lo quiere. Cuando la vida de una persona es entregada a Dios, entonces Dios toma el control y determinará lo que sucederá con esa vida. Señor, si tú quieres. Esto es bien importante entenderlo, amados. Esto es bien importante grabarlo en nuestro corazón, porque a veces creemos que solamente por pedirle a Dios las cosas se van a dar en automático. Nosotros no somos los que mandamos. Nosotros oramos a Dios y le decimos, Señor, si tú quieres, sana a la persona. Señor, si tú quieres que se haga tu voluntad, que se haga en esta persona o aquí o allá. Pero no somos, ni debemos ser jamás de las personas que digan, Señor, sánalo. Como algunas personas tienen por costumbre, se oye hasta como que le quieren mandar a Dios, diciéndole qué debe y qué no debe hacer. Hay que tener cuidado. Santiago 4:13 y 14 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Digo, no tiene nada de malo decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero yo te animo a que tú reflexiones y que tú digas, si Dios permite. El mismo Jesús lo dijo en el capítulo 26 de Mateo, versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego subraya y dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, importante ver que Pablo reconocía. Me regreso a Hechos 18, versículo 22 en adelante. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Eso quiere decir que fue a Jerusalén, saludó a la iglesia y se regresó
a Antioquía. Eso ya lo habíamos visto. Fue a la iglesia que él tenía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Esto está sucediendo allá. Pablo ya dejó a Aquila, Priscila, se fue a Jerusalén, sube, saluda a la iglesia y se va a Antioquía. Y mientras está sucediendo esto, el versículo 24 de Hechos 18 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando al principio del libro de los Hechos y de repente aparece Pedro en escena? Y Pedro va y le predica a los gentiles y le predica a este hombre que no es judío y que se salva a él y toda su casa, y que Pedro está batallando entre que mata y come, que es impuro, que no es impuro. ¿Sí se acuerdan de todo aquello? Y que de repente sale de escena y entra Pablo. Bueno, pues en este momento Pablo va a ser puesto a un ladito de escena y va a entrar este personaje que se llama Apolos. La escena se vuelve a Éfeso, donde está Aquila, donde está Priscila, y se introduce a este hombre llamado Apolos, que es judío, que es de la ciudad de Alejandría. Y dicho sea de paso, Alejandría tenía una gran población. Dicen los historiadores que más o menos había 1 millón de judíos, y que de ese lugar venía este hombre. Ahora, llamo su atención, dice que era un hombre elocuente, lo que significa que no solamente tenía conocimiento, probablemente no tenía igual un orador. Es decir, sobresalía en su elocuencia al exponer la Escritura. Algunos podrían pensar, pero ¿a poco era mejor que Pablo predicando? Miren lo que dice 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría. Pablo nunca valoró realmente su habilidad para predicar. Permítame darle una versión de 2 Corintios 10:10. La palabra de Dios para todos. 2 Corintios 10:10. Algunos dicen, las cartas de Pablo son duras y causan una fuerte impresión, pero en persona se ve débil y su manera de hablar no infunde respeto a nadie. Esa es una versión, la palabra de Dios para todos. ¿Y qué dice de Pablo? Oye, tú lees las cartas de Pablo y son tremendas, pero cuando tú lo ves en persona, como que la narración de la carta no coincide con la persona que está aquí, ¿no? Dice un amigo que tengo que él hablaba por el radio. Y ya ves que ¿cómo se llaman? Los locutores, ¿no? En el radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la estación 98.3. Ya ves que hacen así su voz, ¿no? Y todo. Y entonces dice que un día lo invitaron a una tardeada, ¿no? Y llegó a la tardeada y ¿qué tal, amigos? Buenos días, le saluda a su amigo. Y entonces todo el mundo, ese locutor, no sé qué, y que cuando llegaron dijeron, o sea, todo el mundo se quedó así como que, ¿este es el que habla por el radio? Algo así. ¿Usted se acuerda que hace unos meses aprendimos que la historia nos narra que hay una breve descripción de Pablo? ¿Se acuerdan que fue encontrada en una ciudad allá por Grecia que decía que al parecer Pablo era chaparrito, calvo y de una nariz muy prolongada? Que decía que físicamente no era la gran cosa, pero que tenía una presencia impresionante, ¿no? Entonces, como orador, Pablo a lo mejor no era muy bueno, o no le interesaba mucho ser así muy elocuente y ser así de un gran orador. Pero Apolos era otra cosa. Apolos era
dice la misma Escritura, que era elocuente y que era poderoso en la palabra. Y eso es de llamar la atención. Así que era mucho mejor escritor. Alguna vez escuché que, no sé si usted se acuerda, que hay una parte en la Escritura, a ver si alguien se acuerda cómo se llamaba aquel que se cayó de la ventana y murió. ¿Eutico? ¿Sí? ¿Eutico? Que Pablo está predicando y está una persona sentada en la ventana, pero Pablo llevaba predicando creo que 10 horas, algo así. Digo, yo les predico 1 hora y muchos se duermen. Imagínate Pablo predicando 10 horas o 12. Y está este hombre en la ventana y se durmió. Y dice la Escritura que se cayó y murió. Y que Pablo tuvo que bajar y orar por él y resucitó. Y lo volvió a meter a la reunión. Bueno, para adentro otra vez, ¿no? Entonces, muchos dicen que, no, que era incluso hasta un poco aburrido. Pero eso dice la gente, eso no lo dice la Escritura. Pero si podemos ver, Apolos... Dice la Escritura, ella sí dice de Apolos que era elocuente y poderoso en las Escrituras. Entonces solamente hago mención para que tengas una idea de cómo es este hombre, porque en ese sentido no tenía igual. Hasta donde podemos ver en el Nuevo Testamento como predicador, como orador, es elocuente, es culto. Pero también dice que es poderoso en las Escrituras. Ahora, si me dijeran a mí o me dieran a escoger, no sé tú, pero si me dieran a escoger, ¿cómo te gustaría que te describieran? Imagínate qué buen mote, ¿no? Qué buen título, qué buen sobrenombre, ¿no? Óscar, el poderoso en las Escrituras. ¡Ajá! ¿No? Imagínate. Ser un hombre que sabe. Ahora, esta palabra poderoso viene de dunatos, que es donde viene la palabra dinamita. Este era un hombre explosivo cuando se trataba de las Escrituras, dinámico. La palabra escritura es grificae, que siempre se refiere al Antiguo Testamento. Y a lo que se refiere es que este hombre era muy gráfico, este hombre era muy poderoso cuando hablaba y era dinámico y era elocuente. Y en términos de enseñanza, al parecer, no había uno como él. Pero ¿saben qué? Él no era hasta este momento cristiano. Voy a tratar de explicar eso porque es algo serio decir esto. Ahorita lo vamos a ver con las Escrituras. Sí era elocuente, sí conocía, sí. Pero le voy a decir una cosa, y lo voy a decir con respeto. Yo he visto o he escuchado a oradores, por ejemplo, algún sacerdote que es elocuente, que sabe mucho, que es agradable. Y tú dices, pues sí, hermano, pero estás en el equipo equivocado. O sea, no eres cristiano, porque lo que tú predicas por tu vida no puede estar basado. O sea, tú puedes saber mucho de esto, puedes venir y recitarme y decirme y ser elocuente y ser gráfico y ser hasta apasionado si tú quieres, pero ¿y qué? ¿Y eso qué? Entonces, déjame tratar de explicarte el por qué lo digo. No tenía el Espíritu Santo morando en él. El poder que él expresaba en su vida era a través de sus habilidades naturales, sin tener aún el entendimiento claro del don espiritual, de la llenura del Espíritu Santo que vendría más tarde. Hechos 18:28 dice, Apolos tuvo un debate público con los judíos y los derrotó porque demostró vigorosamente con las Escrituras que Jesús es el Mesías. A este momento, Apolos ya tiene el conocimiento de Dios, ya tiene la Escritura, ya tiene la llenura del Espíritu Santo.
Alguien leía yo por ahí que cuando él entendió y recibió la llenura del Espíritu Santo fue devastador. Dicen, casi arrasa con una ciudad, que es este. O sea, así va a terminar. Pero antes de esto, él lo que hacía, lo hacía por su habilidad natural. Y con esto no quiero decir que el Espíritu Santo no tocó su vida, pero él no estaba todavía lleno del Espíritu Santo. Podía comunicar la palabra, podía enseñarla, y no le tomó mucho tiempo dar una muy buena impresión. Incluso usted recuerda que en el libro a los Corintios, Pablo escribe en 1 Corintios 3:6, donde hay una hasta fricción, donde ahí se ve una separación cuando los hermanos empiezan a decir, Pablo les dice, es que unos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, y otros son de Apolos. O sea, Apolos ya, fíjese a qué nivel lo subieron, o sea, a qué nivel lo comparan. Gente de Corinto lo compara con nada más y nada menos que Pablo, nada más y nada menos que Pedro, que Cefas, con el mismo Jesús. Entonces, no tardó mucho en darse a conocer como una persona importante en las Escrituras. Y Pablo escribe en 1 Corintios 3:6, yo sembré la semilla y Apolo la regó, pero Dios la hizo crecer. ¿Podrías? Qué importante es una coma bien puesta, ¿verdad? Porque si lo leo, yo sembré la semilla y Apolos, la regó, ya no se entiende igual. Yo sembré la semilla y Apolos la regó, pero Dios la hizo crecer. Él estaba construyendo sobre los cimientos de Pablo. 1 Corintios 4:6. Hermanos, les pongo como ejemplo que de todo esto, Apolos y a mí mismo, lo hago para que con nuestro ejemplo ustedes aprendan lo que significa, solo obedezcan lo que está escrito, así no sentirán orgullo por un hombre y odio por otro. La Biblia, al decir que este hombre era valiente, arrojado, poderoso en las Escrituras, nos indica que había aprendido las Escrituras, que había adquirido alguna habilidad natural, que había sido refinado, perfeccionado mediante el estudio y la diligencia. Ahora, ¿de qué Escrituras hablamos? Recuerde, no había Nuevo Testamento. Solamente había Antiguo Testamento. Entonces, Apolos es muy bueno, sabe mucho del Antiguo Testamento. Eso no quiere decir que esté mal, está muy bien, porque en el Antiguo Testamento está más que claro que Cristo es el Señor, que Cristo es el Mesías. ¿Ok? Entonces, qué declaración tan tremenda. ¿Cuántos creen que necesitamos más hombres como esos hoy en las iglesias? Necesitamos más hombres como ese entre nosotros. Hombres elocuentes, poderosos en la Escritura, que sepan. Y aquí está este hombre que ni siquiera aún ha conocido al Espíritu Santo del todo, predicando. Este hombre, Apolos, vio esa fricción ahí, esa facción, esa división en Corinto, y le dolió tanto que se apartó, porque la gente estaba diciendo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefa, de Pablo, yo soy de Apolos. Dice ahí 1 Corintios 16:12, con respecto a nuestro hermano Apolos, escribe Pablo, le rogué mucho que fuera a visitarlos con los otros hermanos. No quiso ir ahora, pero irá a visitarlos cuando tenga una oportunidad. Esas facciones, esas divisiones habían afectado, porque la gente, acuérdese, estaba ahí diciendo, yo soy de fulano, yo soy de sutano. Seguimos, Hechos 18:25. Apolos había recibido instrucciones en el camino del Señor, y cada vez que hablaba de Jesús lo hacía con mucho fervor. Lo que él enseñaba acerca de Jesús era correcto,
pero solo conocía el bautismo de Juan. Y aquí es a donde yo les digo, es ahí a donde yo creo que aún no conocía del todo al Señor. Y tú me puedes decir, pero ahí dice que él había recibido instrucciones en el camino del Señor. Ok, esa expresión del camino del Señor es una declaración interesante, pero también es una declaración muy general. ¿Por qué? Porque se utilizaba en el Antiguo Testamento de una manera muy general. Y ahorita se los voy a enseñar. La diferencia, antes de ir a eso, entre Apolos y un apóstol como Pablo, está en Gálatas 1, 11 y 12. Escribe Pablo y dice, hermanos, quiero que entiendan que las buenas noticias que yo les anuncié no son un mensaje humano. No recibí este mensaje de los seres humanos, ni tampoco ellos me lo enseñaron. Lo recibí cuando Jesucristo se me apareció. Entonces, reforzando la enseñanza de que los apóstoles solamente son los que Jesús escogió, entendemos que Apolos, aunque es muy bueno, aunque es muy elocuente, aunque sabe mucho, aunque la Biblia dice que es poderoso en las Escrituras, no es un apóstol. Los apóstoles son solamente los que recibieron el mensaje directamente de Jesús. ¿Pero y qué con Guillermo Maldonado? ¿Pero y qué con fulano de...? Tú te puedes autonombrar lo que tú quieras, tú puedes ponerte un título que tú quieras, pero eso no quiere decir que tú seas un apóstol. No de acuerdo a las Escrituras. La información que tenía Pablo la obtuvo directamente de Jesús. La información que tenía Apolos fue enseñada por alguien. Esa es la diferencia entre la inspiración y la revelación e instrucción divina. Solo los apóstoles de la era del Nuevo Testamento y los escritores del Nuevo Testamento afirmaron tener esa inspiración. Ahora, fue instruido en el camino del Señor. ¿Qué significa? Acompáñenme a Génesis. Génesis capítulo 18, versículo 19. Vamos a ver por qué decimos que esta frase es algo general. Dice Génesis 18, 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí vemos el camino de Jehová, que es el camino del Señor. Acuérdense que Apolos no predica el Nuevo Testamento, No hay Nuevo Testamento todavía. Lo que él predica es Antiguo Testamento. Jueces, capítulo 2, versículo 22. Para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. El camino del Señor es un término amplio, general, para instrucciones del Antiguo Testamento de las cosas de Dios. ¿Ok? Salmo, capítulo 25, versículo 8 y 9. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Y pasó esto, amados. El camino del Señor en el Antiguo Testamento era un término amplio, hablando de las normas de Dios y todo lo que había que entender de Él. Y era general, era así como muy amplio. Pero después llegó el momento en Isaías donde Dios lo empezó a enfocar y lo empezó a llevar hacia una persona. Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. De repente, este camino del Señor comienza a reducirse o a enfocarse hacia el Mesías.
Mientras que en el Antiguo Testamento el camino del Señor es amplio sistema de reglas, regulaciones, el camino del Señor en la conducta general comienza a cero en Isaías 40 y empieza a enfocarse hacia la venida del Mesías. Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos, dice, se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora escucha, amado. Si Apolos fue instruido en el camino del Señor en términos del Antiguo Testamento, habría sido instruido en todo el cuerpo del Antiguo Testamento. O sea, eso es lo que él conocía, eso es lo que él predicaba. No está mal, no está mal. Pero cuando hablamos del camino del Señor, ya enfocado, lo que acabamos de leer aquí, es hacia el Señor Jesucristo. Si hubiese sido enseñado de esta forma, Apolos habría seguido el camino del Señor, todo el camino hasta que se redujo a Juan el Bautista. Por eso creemos que era un alumno de Juan el Bautista, pero no conocía en su plenitud, porque dice Hechos 18:25, Apolos había recibido instrucción en el camino del Señor y cada vez que hablaba de Jesús lo hacía con mucho fervor. Lo que él enseñaba acerca de Jesús era correcto, pero, y ahí está ese, pero solo conocía el bautismo de Juan. Y aquí es a donde hablamos de la transición. Ok, Apolos, tienes cierto conocimiento, estás bien. O sea, estás encaminado bien. Vas a tener que hacer la transición de donde estás hacia Cristo. Sí es un hombre que está instruido, que sabe, que acepta el Antiguo Testamento hasta el cumplimiento de Juan el Bautista, que acepta el mensaje de Juan el Bautista de que vendría el Mesías, acepta incluso el hecho de que el Mesías era Jesús. Pero hay algo muy interesante. Apolos está, por decirlo de alguna forma, antes de la cruz. Y necesita estar después de la cruz. ¿A qué me refiero con eso? A todo lo que viene después de la cruz. La muerte, resurrección, la llenura del Espíritu Santo, pasar de la ley a la gracia, a todo lo que viene después de la cruz. Aquí está un hombre que aceptó todo el camino del Señor en el Antiguo Testamento, el ministerio de Juan el Bautista, que creía en el Mesías. Pero entonces, ¿por qué no era cristiano? Porque no predicaba lo que había sucedido después de la muerte, resurrección y el Pentecostés que siguió después de la vida de Jesús, después de la vida que hay en esa cruz. Porque no dice que hiciera eso. Por eso es que creo que no. Ahora, no quiere decir que estuvo mal, ni quiere decir que así se quedó. No, pasó a ser. Imagínate, ya traes toda esa enseñanza, ya traes todo ese, permítame decirlo así, todo ese bagaje, y de repente te dicen, todo eso está bien, pero te falta esto. Y le añaden lo que él no conocía. No, hombre, pues se fue, como dicen, como gordo en tobogán. ¿No? Este es Apolos. Estaba predicando el mensaje de que Jesús era el Mesías, pero no conocía la plenitud de los actos de Jesús. O habría entendido más que el bautismo de Juan. Ahora, es verdad, dice
Hechos 18:25. Había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, ¿no? Así como apasionado, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, porque solamente conocía el bautismo de Juan. Pero el versículo 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero él no sabía que ese día estaban los amigos de Pablo, Aquila y Priscila, que aprendimos que ya eran cristianos cuando conocieron a Pablo, que aprendimos que Pablo se unió a ellos porque los conoció en la sinagoga, que aprendimos que estas personas son muy importantes porque después van a tener una iglesia. La iglesia de Éfeso va a estar en la casa de Aquila y Priscila. Ellos van a abrir su casa una vez que los de la sinagoga digan, no, ya aquí estos ya no pueden estar, váyanse, van y abren su casa. Y ahí nace la iglesia de Éfeso. Y dice aquí, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿qué hicieron? Lo tomaron aparte y le expusieron, ¿cómo dice? Más exactamente el camino de Dios. O sea, se lo comunicaron con exactitud. Escuche, y esto es bien importante. Me gusta el hecho de que no lo tacharon de hereje. Porque, ¿sabes? Hay personas que cuando predican y no estás tú de acuerdo con ellos, los tachan de herejes. Y estas personas no lo tacharon de hereje, pero hay personas en el mundo que de repente cuando no les gusta tu ministerio, simplemente te atacan. Pero ellos dijeron, este está bien, pero está incompleto, le falta esto. Y fueron, dice el versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. ¿Quiénes le escribieron? Los hermanos. Priscila, Aquila, le hacen una carta, le dicen a los hermanos, oye, ahí te va esta persona, atiéndanlo, recíbanlo, lleva el mensaje. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por gracia, escuche, esto es importante, habían creído. Así que cuando llegó a Corinto los ayudó mucho, y por la razón que fue salvo, es cuando él llegó a Éfeso, y después va a llegar a Corinto, porque Dios tuvo misericordia y le puso en su camino a Aquila, Priscila, le aclararon, le dijeron, hay más, no nada más es el bautismo de Juan, hay más que eso, está la llenura del Espíritu Santo, está la salvación por gracia, hay más que esto. Y entonces él entiende, añade eso a su vida y sigue adelante y se vuelve un hombre muy importante. Hechos 18:28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras, ahora sí, que Jesús era el Cristo. Ahora sí, Él es el Cristo, ahora sí. Ahora, no solamente ayudó al cuerpo de creyentes en el versículo 27, sino que simplemente, híjole, con el poder que él ahora tenía, dice aquí, lo que acabamos de leer aquí en el versículo 28, que con gran vehemencia refutaba públicamente. La otra escritura que leí dice que los derrotó públicamente, los exhibió, no pudieron con él. Qué importante. Qué forma de entender lo que Dios tenía para su vida. Ahora, ¿qué pasó con él? Pues hubo una transición de lo que él pensaba, de lo que él creía, a lo que ahora es. Por eso es que lo metimos dentro de estos tres ejemplos. Pablo, Apolos y los 12 discípulos de Juan, la próxima semana, si Dios permite. ¿Qué enseñanza nos trae? Muchas. Una de ellas,
que necesitamos entender que hay cosas que si no están de acuerdo a lo que dice la Escritura, que aun cuando nos los hayan enseñado nuestros padres, que es de mucho respeto, pero también con mucho respeto pudieron haber estado totalmente equivocados. Hay que dejarlo a un lado y hay que ver lo que dice la Escritura. 2, podemos enseñárselo a otras personas. Aquellas personas que aman a Dios. Hace unos días estuve hablando con uno de mis amigos de la secundaria, que está metido en unos problemas tremendos. Y yo le decía, si Dios te permite, tú vas a poder salir de donde estás y venir a sus pies. Tiene que haber un antes y un después de Cristo. A eso me refiero, a la transición. Porque tú puedes haber sido hasta monaguillo, ¿no? O qué sé yo, o seminarista, o qué sé yo, donde te inculcaron toda tu vida ciertas cosas. Pero si a la luz de la Escritura eso está mal, tú tienes que cambiar a lo que dice la Escritura. ¿Amén? Así es. Suena simple, no es tan